nos queda la revolución, en este sentido, el núcleo de ella. Ortega y Gasset, que es, yo me considero un nieto del 98, aunque Ortega pertenece a la generación poco posterior, pero podríamos incluirle en ella. Decía que la revolución va contra los usos, no contra los abusos. Si va únicamente contra los abusos y permanecen los usos, no hay nada. Hay frustración al ver cómo esos usos permanecen. Entonces, en nosotros los usos tienen una fuerza inmensa. Incluso en nuestros días, en el que la historia va a una velocidad gigantesca. Es decir, hoy en día pasa en un mes lo que en mi juventud, en mi niñez, tardaba años o décadas. Es tremendo cómo la actualidad se va renovando, porque todo ocurre hoy en día al mismo tiempo en todas partes. Somos testigos de lo que está ocurriendo sitios lejanos, y eso hace reaccionar, y esa acción y reacción se ha acelerado de tal fondo que vamos un poco con la lengua fuera, todos los gobernantes y los gobernados. Pues sí, yo he pasado la mayor parte de mi vida adulta, porque yo ya estoy en las postrimerías, in my way out, en mi camino de salida, pero muy joven me marché a Alemania, 9 años, casado allí, luego 24 años en Estados Unidos, o sea, me han influido mucho. Esto hace que vea España, y como sigo viviendo 2 estaciones, los otoños y las primaveras en Estados Unidos, que tenga una distancia sobre mi país, que es el mío, y yo formo parte de él. Sí, la tendencia al anarquismo es real. España es el país donde hay más leyes y menos leyes se cumplen. El español tiene como un deporte, como un hobby, el violar la ley. Y además hace alarde de ello, cosa que no haría nunca un anglosajón. El español, por otra parte, se cree muy avanzado, muy adelante, sin embargo, es uno de las personas más tradicionales que existen. España se rinde culto al pasado. Ya nos lo decía uno de los grandes poetas. España es un país de poetas. No creo que haya país que tenga tantos poetas como España. Jorge Manrique: cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no es verdad. Cualquier tiempo pasado fue peor. Somos diferentes, para lo bueno y para lo malo. Yo, una de las cosas, porque estudié náutica y acabé la carrera, hice las prácticas y todo, fue porque quería conocer el mundo, y mi familia, mi madre maestra, mi padre inspector de primera enseñanza, no me lo podía permitir. Estudié porque era la forma que se hablara el mundo. Después descubrí que no servía para marino. Pues vaya, menos mal que me di cuenta a tiempo, porque si no hubiera sido un frustrado toda la vida. Tenía un concepto falso de lo que era la madre y la vida de marino. En cambio, para un chico joven, se cogen una mochila y se van al Tíbet. Eso vale mucho en la vida. Es decir, las restricciones de todo tipo. Los libros. Yo siempre he sido, cuando me preguntan ¿cuál es tu patria?, digo mis libros los tengo todavía, los libros de la colección austral. Aquellos son todavía cuando costaban 4 pesetas 50 cada libro, y no había, se vendían de extraperlos los libros. La frustración que era el sentirse tan cerrado, la sensación humillante de saber que había quien discutía si España pertenecía a Europa o África, que si Europa terminaba en los Pirineos. Ese era un tema de discusión en mi niñez y juventud.
del mundo, después de haber abierto el nuevo mundo, pierde el paso con él cuando se cierra, se convierte en la contrarreforma. La primera revolución, como dice bien Marx, no es la francesa, es la que Lutero, con su reforma protestante, es la primera gran revolución. Y España es la protagonista de la contrarreforma. Y vive 2 siglos viviendo del oro y de la plata de América, de espaldas a un mundo que se abría a la ciencia, a la física, a la química, al mundo moderno. Y España sigue viviendo como con los galeones que traían aquí, comprando prácticamente todo, incluso la poca industria que había en España, por ejemplo, de tejidos en Béjar, las herrerías en el País Vasco. No, era mucho más fácil comprarlo fuera. Un historiador, el historiador que se fija en la economía, que eso fue Vicens Vives, el padre de esa historia, acierta mucho más. Dice, con el oro y la plata de España se financió la revolución industrial europea. Nosotros comprábamos los productos, un poco con lo que le está pasando a los países árabes, los países productores de petróleo, que no tienen industria porque lo compran todo fuera. Y les puede pasar lo que nos pasó a nosotros, que de ser España era el país más dinámico en el siglo XV y XVI, Castilla, y sin embargo Castilla perdió en el siglo XVI 1 millón de habitantes, perdió capacidad humana, se marchan fuera a las guerras de fuera a buscar la aventura. Y el siglo XIX es un siglo en el que empieza España a darse cuenta de que ha perdido el paso y trata de recuperarlo y no puede. Siempre las fuerzas del pasado tienen más fuerza que las fuerzas del futuro. Y luego ya se arma un lío tremendo cuando en España no hay burguesía, que es la revolución burguesa, es la que trae todo el mundo moderno. Y en España solo hay nobleza y clase baja, plebeyos. Las capas sociales se mantienen, porque todo el mundo se cree algo. En uno de mis libros ocurre, cuento el caso de un pleito entre el hijo de un sastre que se quería casar con la hija de un tabernero, y el hijo del tabernero le pone un pleito porque dice que el oficio de sastre es inferior al oficio de tabernero. Cosas, y eso en el siglo XVIII. En el siglo de las luces, y está pasando aquí. Pero bueno, es algo tremendo. Esto es producto del imperio. Los imperios también crean una casta, una casta que se cree superior se cree superior a todo el resto, o sea, antidemocrático. Y nosotros tuvimos 2 imperios sobre nosotros, el americano y el germánico. Menos mal que del germánico nos desprendimos pronto, pero quedó el otro. Y España sigue pensando imperialmente, que lo cual, en un momento en que las naciones, entendiendo por naciones ya las modernas, es decir, un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega, un proyecto en que está englobado toda la ciudadanía, eso no lo llegamos a tener. También por desidia, porque era muy fácil buscarse un empleo estatal. Todavía, cuando yo era joven, ser funcionario del Estado, que era una clase que tenía asegurada
primero, su estamento social. Segundo, unos ingresos. Y después unos beneficios de extra, de vacaciones, etcétera, etcétera. Y esto, en cambio, en los países, eso lo vi en Alemania, a los Beamte, que es los funcionarios, pues, y en Estados Unidos es tremendo el ser public servant, servidor público. Es lo peor que puede ocurrirle a alguien, porque significa que nunca superará un nivel. Lo que quieren allí es ser empresarios, emprendedores, etcétera. Es el peso del pasado aquí y ese choque. Hasta el siglo XVIII España estuvo viviendo de América y del pasado. El siglo XIX es cuando viene el gran choque, deja de ser una de las grandes potencias y termina perdiendo las últimas colonias. Con el 98, que viene el shock. Exacto. Los regeneracionistas y la generación del 98 intentaron sacudir. Hay que pensar que cuando la guerra con Estados Unidos, la del Maine y tal, en España se creía vamos a la guerra y los vamos a destrozar a esos salchicheros, se dijo a esos salchicheros de Chicago. Bueno, nuestra armada los va a hacer polvo. Y se encontraron el tremendo desastres de Callao, de Cuba, Filipinas. Esto fue como al que le despierta, un pueblo que le despierta. Pero sin embargo, entonces el choque de las dos Españas, el choque de la tradicional y de la liberal, eran dos Españas distintas, dos Españas que perseguían objetivos tan dispares que llegaron en el plan de las guerras carlistas, que fueron las guerras de religión que no tuvimos en el siglo XVI y XVII, y después la guerra del 36 fue una guerra también de religión. Hay que ver los fusilados en un sitio y en otro, que tenían una relación estrecha, oscuras, no sé cuántos, pero yo creo, no recuerdo exactamente la cantidad de sacerdotes que por el mero hecho de ser sacerdotes. Para muchos no ha acabado. Para muchos españoles eso es lo más tremendo. Yo que la viví, vamos, yo sé lo que fue porque yo vi entrar las tropas nacionales en el pueblecito donde pasaba de mis abuelos en la montaña leonesa y tal, bien, pero a lo que voy. La guerra civil acabó realmente no cuando Franco, el 1 de abril del 39, la guerra ha terminado, no, continuó, las depuraciones y tal. Acabó cuando los representantes de ambos bandos, los vencedores y los vencidos, decidieron firmar la paz con la Constitución del 78. Es que hasta entonces cada gobierno era el gobierno de la facción que era el gobierno de aquella facción que representaba. Si venían los liberales, eran el gobierno de los liberales. Primero vaciaban los ministerios, echaban a todos los funcionarios y ponían ahí, quítate tú para ponerlo yo. Habían llegado las dos Españas a tal grado de confrontación que no ya cuando una ganaba la guerra real sobre la otra se creía que le pertenecía a toda España, sino que cada gobierno, por haber el mero hecho de ganar unas elecciones, creía que España le pertenecía. Y la transición fue decir, no, España es de todos y vamos a ponernos de acuerdo. Y por eso se le llamó la pactada. Todos firmaron esa Constitución, todos decidieron que no más guerras civiles y vamos a ver
convivimos en paz y tal. Y los primeros años fueron así. Bueno, mi padre tuvo que hacerlo, primero lo llevaron al frente los rojos, después, y como se decía, después los nacionales también tuvo que hacer, porque les cogía así. Y yo vi la guerra, porque vi avanzar las tropas. Es un pueblo al lado, Folledo de Gordón, en la montaña leonesa, allá arriba, como entraban las tropas nacionales en el pueblecito y tal. Por fortuna allí no fusilaron a un enlace que se había perdido de las tropas de los otros. Pero mis padres, sí, mi padre no habló mucho cuando estuvo prisionero, vamos, cuando avanzaron. Él ya era mayor, tenía 36 años y hacía, ¿cómo se llamaba? Trincheras, no pegaba tiros ya a su edad, o 37 años, pero no solían hablar de ello. La gente de esa... había que sacarle las cosas. Para mi hermano y para mí, yo tenía 5 años cuando empezó la guerra, mi hermano 3, 4, le llevo un poco más de 4. No había escuela, podíamos hacer lo que nos diera la gana, mi madre solo preocupada de dónde estaría mi padre. Y nosotros fueron año y medio hasta que llegaron después. Y para los niños, los chavales no éramos conscientes del drama entonces que representaba. La gente estaba preocupada por los familiares que tenía en el frente, y eso era. Y quería pasar página cuanto antes. Percibo en el ambiente ese ambiente de frentismo, de con esos nada. ¿Cómo se puede decir con esos nada, siendo compatriota tuyo? Esto espero que pase. No puede ser porque no puede ser, es que pasó en los Balcanes, pero los Balcanes, Yugoslavia se fundó después de la Primera Guerra Mundial, no era España, los Balcanes no existían. O sea, Yugoslavia no existía, eran ya un territorio perteneciente al Imperio Austrohúngaro por un lado y a Turquía por el otro, o sea, que no tenía nada que ver. Pero España, que existe como Estado desde 1492, prácticamente como es hoy, no puede ser. Yo creo que se tiene que imponer, estamos condenados a entendernos.